El ser humano, cuando presiente que se acerca su estadía en esta tierra, en su interior surgen las palabras más sinceras de su alma agonizante. Muchas de ellas son recomendaciones como: ámense unos a otros si se trata de sus hijos, cultiven los valores aprendidos, sean perseverantes en las pruebas, luchen por su futuro. En otros casos son respuestas a las preguntas que se hacen los que quedan en vida. Hace más de 2000 años nuestro Señor Jesucristo, al final de su ministerio terrenal, a pocas horas antes de su muerte, entró en Jerusalén, la ciudad santa, y comenzó a impartir enseñanzas a sus discípulos y al mismo tiempo a resolver algunas interrogantes que inquietaban sus corazones por saber el desenlace final de las palabras de su maestro, que se relacionaban a las señales de su venida y el fin de los siglos. Es muy natural en la mente humana procurar penetrarse en lo desconocido y resolver todos sus problemas. Los discípulos, cada vez que Jesús anunciaba algo, surgía en ellos una curiosidad de conocer la respuesta o el significado, y en esta oportunidad querían saber cuándo se cumpliría la profecía que Jesús les había dicho en Mateo el capítulo 24, versículo 2, y qué señales habrían al final del siglo en el versículo 3. Jesús les explica lo que sucedería. Sin embargo, Jesús les exhorta que saber el tiempo no debe ser su prioridad, sino su preparación para cuando llegara ese momento. Y dice la palabra textualmente: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24, 44 y 25, versículo 13. Además, este mismo escenario sucede antes de ascender al cielo. Los discípulos preguntaron otra vez: ¿cuándo restauraría las cosas? ¿Cuándo van a suceder estas cosas? La respuesta de Jesús fue: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre pone en su sola potestad. Hechos capítulo 1, versículo 7. El objetivo que nos lleva hoy a desarrollar este tema, cuyo título es Un siervo vigilante, basado en San Mateo el capítulo 25, versículo 1 hasta el versículo 13. Es nada menos que volver a reenfocarnos en nuestra responsabilidad y misión que Cristo nos ha encomendado mientras esperamos su venida. La verdad es que Él volverá. No sabemos cuándo. Por lo tanto, siempre debemos estar preparados para recibirle. El énfasis del pasaje descansa en la necesidad de estar siempre preparados para la parusia o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, teniendo la idea en mente, nos concentramos en nuestra tarea que tenemos de manera personal o colectiva, o sea, como iglesia. Todo evento que esté a punto de suceder demanda, en primer lugar, compromiso en la preparación. Los primeros versículos de este capítulo, el pasaje en estudio, versículo 1 al 4, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Tomando sus lámparas, no tomaron las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Queremos un poco referirnos a la palabra compromiso. ¿Qué significa compromiso? Significa obligación contraída, palabra dada, es decir, es algo más que una mera actitud. Es una forma de entender la vida y vivirla.
es mucho más que una palabra. Palabras que involucran compromisos son responsabilidad, obligación, carga, atadura, promesa, juramento y garantía. En medio de este largo discurso, Jesús inserta esta parábola de las 10 vírgenes para ilustrar la seriedad de ser un siervo preparado y al mismo tiempo vigilante, comparando el reino de Dios con un cortejo nupcial o matrimonial. En la cultura judía, una pareja mantenía su noviazgo por largo tiempo antes de contraer nupcias, y la promesa de compromiso era un poco similar a la del matrimonio. En el día de las bodas, el novio iba de la casa de la novia a la casa de la novia para la ceremonia. Luego la pareja, formando parte de un desfile, regresaba a la casa del novio, donde tenía lugar a la fiesta, que esta celebración duraba por una semana. Estas 10 vírgenes estaban esperando para desfilar y aguardaban participar en el banquete de las bodas. Y dice la Escritura que ellas realizaron 2 acciones. La primera, tomaron sus lámparas. La segunda acción, salieron a recibir al esposo. En esta parábola, el novio representa a Jesús. Las vírgenes representan a la gente, tanto en ese contexto que eran el pueblo judío o las autoridades religiosas, que siempre rechazaron el don de Dios, es decir, la salvación. En nuestro contexto representa la iglesia, que espera la parusia, es decir, la segunda venida de Cristo. Pero también se refiere a todos los que se identifican con la causa de Cristo. Estas acciones, por cierto, nos muestran el compromiso de prepararse con anticipación, pero para ello demanda costos, tiempo, sacrificio, trabajo esforzado. Cuando somos invitados a una ceremonia de esta índole, nos esforzamos por estar bien presentables, porque no queremos ser el ridículo de la reunión. Y esto era lo que Jesús quería que sus discípulos entendieran, que se esforzaran en estar listos, concentraron sus esfuerzos en cumplir la tarea que les había encomendado, y que no se distrajeran del enfoque principal de ser siervos vigilantes. Muchos quizás nos enfocamos en querer encontrar los detalles específicos, el tiempo exacto, en relación a la segunda venida de Jesús, cuando deberíamos preguntarnos, ¿estoy listo para ese día que busco con ansia saber la fecha exacta? ¿O simplemente estoy mostrando ser un cristiano distraído que quiere omitir su misión? Y la parábola que Jesús describe muestra 2 características que pueden ayudarnos a identificarnos en este tiempo. Dice el versículo 2 que 5 eran prudentes, responsables, previsoras. Estas llevaron aceite junto a sus lámparas. Pero 5 eran insensatas, descuidadas, irresponsables, que tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. En estas características saltan al escenario 2 palabras completamente opuestas. La primera, la prudencia, tiene que ver con ser un discípulo que está atento para responder a su maestro, en vez de ser superficial e hipócrita. Asimismo, la prudencia es practicar obediencia. En cambio, la insensatez es no ser reflexivo o ser falta de buen juicio. Si analizamos estos 2 grupos, o sea, las 10 vírgenes divididas en grupos de 5, vemos claramente la diferencia. Las prudentes, lo primero que hicieron fue proveerse de aceite junto con sus lámparas. ¿Por qué? Porque el aceite, o sin aceite, la lámpara deja su misión
que es alumbrar en la oscuridad. Mientras que las insensatas tomaron sus lámparas, pero se olvidaron de algo vital, que es el aceite. Y aquí se origina un problema serio. El cortejo nupcial dependía de la luz de las lámparas desde el inicio hasta el final. El novio era consciente de esto y su confianza estaba puesta en las 10 doncellas. ¡Wow! Descansaba su confianza en estas 10 doncellas. Esto estremece mi corazón. ¡Cuánta responsabilidad! Concentración única para ultimar cada detalle. Nos detenemos por un momento. Si la parábola tiene como propósito alertar a los discípulos de asumir compromiso y ser responsables en su preparación hasta cuando Él venga, las exigencias siguen siendo las mismas para nosotros hoy. No nos compete a nosotros los detalles que solo Dios o a Dios le pertenecen, ni tampoco meternos a descubrir más allá de lo que se nos ha sido revelado. Dios ya nos reveló lo que es bueno y lo que es necesario y más que suficiente para ser salvos y entrar en el reino de Dios. Cristo nos ha confiado la responsabilidad de ser la luz en este mundo, como dice Mateo capítulo 5, versículo 14. Mientras Él regresa, nuestra tarea es ser ¿qué? Es ser la luz, para que otros puedan caminar y ser partícipes de las bodas del Cordero. Nuestro ser y el hacer se complementan entre sí. Las lámparas, para que no dejen de alumbrar, el aceite es indispensable. Escúcheme bien aquí. De igual modo, para que nuestra vida cristiana sea luz y testimonio de la palabra viva de Dios, es indispensable la llenura del Espíritu Santo. Es pertinente hasta aquí comenzar a analizarnos con cuál de los dos grupos nos vamos identificando. Las prudentes, que eran responsables, previsoras, que tomaron en serio el privilegio de ser escogidas para importante acontecimiento, trabajaron con arduo sacrificio, que no dejaron pasar por alto ningún detalle. O con las insensatas, irresponsables, descuidadas, que solo tomaron en cuenta algunas cosas generales en su preparación, dejando por pasar por alto algo indispensable para que sus lámparas no se apagaran. Si tuviéramos que evaluarnos, la pregunta es: ¿cuándo será nuestro puntaje desde el 0 hasta el 10? Asumir un compromiso genuino es prepararnos para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto demanda de otro detalle importante. Al igual que el compromiso, demanda de una actitud vigilante. Los versículos 5 al 9. Dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Qué significa tener una actitud vigilante? Tener una actitud vigilante significa ser responsable y estar siempre alerta. Ser capaz de mantener la calma ante situaciones difíciles. Es decir, estar a la expectativa sin importar el cansancio. Repito, es estar a la expectativa sin importar el cansancio. La preparación para el cortejo nupcial ha llegado a su fin. Ahora solo se espera la presencia del novio. Pero sucede algo más allá de lo esperado. Y la Biblia dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. William Barclay,
en su comentario en relación a este pasaje, inserta el testimonio del doctor Alexander Findlay de una experiencia verídica que él tuvo en un lugar de Palestina. Y escribe así: cuando estábamos acercándonos a la entrada de un pueblo de Galilea, vi a 10 chicas alegremente vestidas y que iban tocando alguna clase de instrumentos, que venían bailando por la carretera delante de nuestro coche. Cuando pregunté qué estaban haciendo, el guía me dijo que iban a hacerle compañía a la novia hasta que llegara el novio. Pregunté si tendríamos ocasión de ver la boda, pero él movió negativamente su cabeza mientras decía: puede ser que sea esta noche, o mañana por la noche, o dentro de 15 días. Esto no se sabe nunca. Es seguro. Además, el novio llegará inesperadamente, a veces en medio de la noche. Y es verdad que la opinión pública espera que manden un mensajero por la calle gritando: ¡atención, que viene el novio! Pero eso puede suceder a cualquier hora. De modo que el cortejo nupcial tiene que estar preparado para salir a la calle a cualquier hora a recibir al novio cuando se le ocurra llegar. Esta experiencia nos ayuda un poco más a entender la parábola, que es el punto de nuestro estudio en esta hora. Con tantas parábolas, o como tantas parábolas de Jesús, esta tiene un sentido inmediato y local, también un sentido más amplio y universal. En su significado inmediato iba dirigida a los judíos. Ellos eran un pueblo elegido por Dios. Toda su historia debería haber sido una preparación para la venida del Hijo de Dios. Deberían haberse preparado para cuando Él viniera. Pero sin embargo no fue así. Mantener una actitud vigilante es nuestra tarea. No es el tiempo de quedarnos dormidos en nuestros laureles o quedarnos cómodos en nuestras recámaras. Aunque Cristo retarde su venida, debemos mantenernos en la misión el tiempo que sea necesario. Versículo 6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Se escuchan voces de alerta en estos tiempos. Queridos hermanos y amigos, la misma palabra nos advierte que en cualquier momento viene el esposo. Ultimemos detalles más allá del tiempo que pueda pasar. Mantengámonos firmes en nuestra misión como buenos soldados de Jesucristo, que con seguridad se alistan para encontrarse con Jesús. Dice la palabra: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. El clamor que viene el esposo y el llamado de salir a recibirlo no tomará por sorpresa al que está preparado. Tener la seguridad de encontrarse con Jesús implica no esperar el último momento para corregir irresponsabilidades. La Biblia dice: y las insensatas se dieron cuenta que sus lámparas se apagaban y pidieron aceite a las prudentes. A esto Barclay comenta diciendo: es demasiado tarde para un estudiante preparar los exámenes la noche antes. Es demasiado tarde para una persona el adquirir la habilidad o el carácter, si no los posee anticipadamente, cuando se le presenta la oportunidad de un buen trabajo. También es fácil dejar las cosas para tan tarde que ya no nos podemos preparar para encontrarnos con Dios. Cuando María de Orange estaba muriendo, su capellán trató de hablarle del camino de la salvación. Ella contestó: no he dejado esa cuestión para última hora. Llegar demasiado tarde es siempre una tragedia. Encontrarse con Jesús también implica no esperar ser salvos con las acciones de otros. El versículo 8 dice que estas vírgenes dijeron: danos, porque nuestras lámparas se apagan. Aquellas vírgenes irresponsables
Le resultó algo imposible conseguir aceite prestado cuando descubrieron que les hacía falta. No se puede recibir prestada una relación con Dios. Cada cual debe poseerla por sí. No se puede pedir prestado un carácter. Se tiene que llevarlo puesto. No podemos estar viviendo siempre prestado del capital espiritual de otros. La responsabilidad para entrar en el cielo depende del sacrificio y el esfuerzo propio. Dice el versículo 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ojo, hay ciertas cosas que tenemos que ganarnos o adquirir por nosotros mismos, porque no nos pueden prestar otros. Entrar en el reino de Dios es un asunto personal y hay que ganarlo aquí y ahora. Aquí tenemos en forma dramática la tragedia de la falta de preparación. Esta trae consecuencias, por cierto, y las encontramos del versículo 10 al versículo 13. Para muchos esperar es tedioso, pérdida de tiempo quizás, etc. Sin embargo, es necesario y para el cristiano no es opcional. La parábola tiene un desenlace de gozo, pero también de tristeza. Dice, entraron en las bodas, ¿quiénes? Las prudentes, producto del compromiso y perseverancia. Y Jesucristo nos advirtió, diciendo, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Este mismo mensaje lo repite el apóstol Pedro en su segunda carta, diciendo, procurad ser hallados por él sin mancha. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. A esto se suma el tiempo no aprovechado. Nos hará falta al final. Versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Para su sorpresa más grande, que las que estuvieron preparadas y mientras ellas fueron a comprar, el esposo vino y entraron en las bodas y las puertas se cerraron. ¿De qué nos sirve darse cuenta al final que necesitamos del favor de Dios? ¿De qué nos sirve pronunciar el nombre del Señor? Los gritos desesperados solo serán muestra de la negligencia de no haber aprovechado el tiempo y las oportunidades que Dios nos da a todos sin excepción. La respuesta de Jesús, demasiado tarde. ¿Qué fueron? Fueron desechadas. ¿Producto de qué? De su negligencia. Mientras hoy respiramos todavía, acerquémonos. Ocupémonos de los negocios del Padre. Vivamos a la expectativa del Maestro. Despojémonos de toda ociosa especulación y de la tendencia supersticiosa a estar fijando fechas sobre el tiempo en que Él ha de venir nuevamente. Esa no es la tarea de un siervo vigilante. Jesús termina la parábola diciendo, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Además, Él exhortó, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Lucas 12:35. Muchos procuran ser recibidos en el cielo cuando será demasiado tarde. En conclusión, Dios no tiene preferidos. A todos nos da oportunidades. Las vírgenes son un claro ejemplo. Las 10 fueron escogidas para una misma misión. Estaban en el mismo lugar. Requerían de la misma preparación. Deberían utilizar los mismos atuendos, tener sus lámparas. Sin embargo, al momento de encontrarse con el esposo, quedó al descubierto que 5 no estaban listas.
Cristo murió por toda la humanidad, resucitó y ascendió al Padre, pero hizo una promesa que regresará para llevar a su iglesia. La pregunta seguirá siendo: ¿estamos preparados para ese día? Como cristianos, ¿estamos haciendo lo correcto? ¿Nuestras acciones demuestran que somos diligentes y perseverantes? Hay cosas que no se pueden obtener en último minuto. En la vida del cristiano, su prioridad principal es asumir un compromiso de estar preparados, no perder el enfoque en cosas, señales, tiempos y fechas que no nos corresponde a nosotros. La exhortación de Jesús fue clara y consistente: preparados y velados. Hay cosas que no se pueden pedir prestado. Por ejemplo, mi salvación, mi relación con Dios, el carácter, etc. Esto me corresponde poseerlo por sí mismo. Todos tenemos la misma oportunidad, la misma oferta de gracia, y nuestra respuesta siempre será personal. El tiempo es apremiante. El reloj no se detiene. La juventud pasa. Y es más, no somos eternos en este mundo. Si queremos entrar al cielo, es aquí y ahora. ¿Qué haremos? Confesando nuestros pecados, volviéndonos de nuestros malos caminos, siendo responsables, sinceros con nosotros mismos. No postergue más el tiempo. Ponte a cuentas con el Señor. Pídele perdón, implora misericordia, y entonces estarás listo para entrar en las bodas del Cordero. De tu decisión depende entrar en el gozo del Señor o ser desechado para siempre. Dios te bendiga.